La cueva de las almas perdidas. El pueblo de la sombra. En un rincón apartado del mundo, escondido entre las montañas, existía un pequeño pueblo llamado La Sombra. Era un lugar alejado de las rutas principales, y su existencia apenas era conocida por los viajeros. A pesar de su aislamiento, los habitantes de La Sombra siempre parecían ser extrañamente amables, aunque sus rostros a menudo reflejaban una inquietante tristeza. Nadie se atrevía a quedarse mucho tiempo, pues, según las leyendas del lugar, el pueblo guardaba un oscuro secreto que nadie debía descubrir. El pueblo se encontraba cerca de una cueva ancestral, una cueva que los habitantes evitaban a toda costa. Nadie sabía exactamente qué había sucedido allí, pero las historias contaban que aquellos que se adentraban en la cueva nunca regresaban. Los más viejos hablaban de un pacto hecho hace siglos con una fuerza oscura, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, La Sombra estaba marcada por la maldición. El forastero. Un día, un joven hombre llamado Samuel, un aventurero curioso, llegó a La Sombra. Había escuchado rumores sobre el pueblo y sus extraños habitantes, y aunque la gente del pueblo le advirtió en tono serio que se alejara de la cueva, él no les prestó mucha atención. Samuel era un hombre que se enfrentaba a todo con valentía, y las advertencias solo alimentaban su curiosidad. Pasó la noche en una de las tabernas del pueblo, donde los aldeanos lo miraban con desconfianza. En la oscuridad de la noche, vio una figura encapuchada en la esquina de la habitación, murmurando palabras que sonaban como un antiguo idioma. Pero nadie parecía prestarle atención a la figura ni a sus palabras. Samuel, al no poder dormir por la extraña sensación en el aire, decidió salir y explorar la cueva al amanecer. La entrada a la cueva. Cuando el sol comenzó a elevarse, Samuel se adentró en el bosque que rodeaba el pueblo. Después de una caminata larga y agotadora, llegó a la entrada de la cueva. Era una abertura oscura, oculta por enredaderas y arbustos, como si la naturaleza misma intentara esconderla. Samuel, decidido, dio un paso hacia la oscuridad. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado. Las paredes de la cueva parecían moverse sutilmente, como si respiraran, y el suelo se tornaba resbaladizo, cubierto por un musgo pegajoso. Cuanto más profundo avanzaba, más fría se volvía la temperatura, y un extraño murmullo comenzaba a llenar el aire, como si alguien lo estuviera llamando desde las entrañas de la tierra. El corazón de la cueva. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad caminando entre las oscuras galerías de la cueva, Samuel llegó a una gran cámara subterránea. En el centro de la sala, había un altar cubierto por una capa de polvo y hojas secas. Alrededor de él, las paredes de la cueva estaban llenas de extrañas marcas y símbolos que Samuel no pudo comprender, pero que parecían tener un significado profundo. En el altar, había una piedra negra, brillante como la obsidiana. Samuel, sin pensarlo, se acercó y tocó la piedra. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie fría y dura, un grito ensordecedor llenó la cueva. Las paredes comenzaron a temblar, y una figura oscura emergió de la oscuridad, un ser deforme con ojos rojos brillantes y una boca que se expandió más allá de lo natural. Samuel intentó retroceder, pero algo lo retenía, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. La maldición desatada. El ser de ojos rojos comenzó a hablar en un idioma antiguo, una lengua que Samuel no entendía, pero que provocaba un dolor insoportable en su mente. La cueva comenzó a desmoronarse, y el aire se llenó de una sensación de desesperación y terror. Samuel intentó gritar, pero su voz fue absorbida por la oscuridad. Las sombras comenzaron a rodearlo, y sus propios pensamientos se distorsionaron.
De repente, recordó las historias que los aldeanos le habían contado sobre la cueva. En el pasado, los habitantes de la sombra habían hecho un pacto con un ser ancestral, una entidad que les prometió prosperidad a cambio de sus almas. Cada vez que alguien tocaba la piedra en el altar, las almas de los muertos se liberaban, y la entidad recuperaba poder. Samuel había desencadenado la maldición sin saberlo. El último grito. La criatura se acercó a Samuel, sus ojos llenos de una maldad indescriptible. El aire se llenó de voces susurrantes, y Samuel sintió como si su vida estuviera siendo arrancada lentamente de su cuerpo. La oscuridad lo envolvió por completo, y su grito de terror se perdió en la cueva, quedando atrapado en sus profundidades. De vuelta en el pueblo, los aldeanos esperaban con temor el regreso de Samuel, pero nunca lo vieron salir de la cueva. Los habitantes de la sombra sabían que otra alma había sido absorbida por el pacto, y la cueva había tomado lo que le correspondía. Nadie se atrevió a entrar de nuevo, y la historia de Samuel se convirtió en otra advertencia para aquellos que pudieran caer en la tentación. El pueblo continuó su existencia tranquila, pero la maldición nunca se rompió. La cueva seguía esperando, guardiana de las almas perdidas, siempre lista para reclamar a aquellos que, como Samuel, caían en la tentación de explorar su oscuridad. La última advertencia. Con el paso de los años, los pocos forasteros que se aventuraban cerca de la sombra escuchaban extraños murmullos provenientes del bosque y las montañas. Nadie se atrevía a acercarse a la cueva, y los aldeanos, con sus rostros siempre sombríos, seguían el mismo camino, guardando el secreto que había condenado al pueblo a la oscuridad eterna.